Una pregunta más, pastor, en este sentido de el lugar que tenemos dentro de la iglesia es ¿por qué debemos servir en nuestra iglesia local? ¿Era solo por cumplir un requisito del pastor, una orientación de un grupo religioso? O sea, ¿cuál es la razón, pastor, por la cual nosotros debemos servir dentro de la iglesia local? Bueno, te pudiera decir muchas razones, pero para mí la más importante es porque cuando yo sirvo con todo mi corazón, es cuando yo me parezco a Cristo. Jesús dijo, yo no vine a que me sirvan, yo vine a servirles a ustedes. Jesús en una ocasión tomó y lavó los pies de sus discípulos y les dijo, hagan esto unos con otros. Más allá del acto en sí, tiene que ver con lo que hay detrás en eso. El Señor vino a servir. El Señor vino a dar su vida por nosotros. El Señor dijo, ¿quién es el más grande? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve las mesas? Pues obvio que era el que se sentaba a la mesa, porque es el que paga la cuenta. Pero Él dice, yo vengo a ustedes es como el que sirve. Entonces, partiendo de ese principio del reino de Dios, la vida de Jesús fue una vida de servicio, de entrega. Entonces, ¿cómo yo no voy a servir? Entonces es como decir, le digo a alguien, te amo tanto, pero no te lo demuestro con hechos. El servicio es la expresión del amor que yo le tengo a Dios, porque yo no le sirvo al pastor, yo no le sirvo a la denominación, yo no le sirvo en primer lugar, claro que sí, pero en el primer lugar yo no lo hago para complacer una organización o a un pastor o a mi líder, como dicen algunos. Lo primero que yo tengo que hacer es entender que cada vez que yo sirvo, estoy haciendo lo que Jesús me mandó a hacer. Y cuando yo decido servir en mi iglesia local, yo me conecto con el espíritu de servicio. Y cuando yo me conecto con el espíritu de servicio, van a pasar dos cosas poderosas en mi vida y determinantes. Número uno, comienza en mí una transformación, porque la transformación de nosotros como hijos de Dios no viene solo por estudios bíblicos, que son importantes. Debo estudiar la Biblia, debo aprenderla, pero luego debo llevarla a la práctica. El servicio es la práctica del conocimiento del Evangelio de Jesucristo. Entonces, si no hay servicio en una persona, no hay transformación, porque el servicio nos permite ser transformados a la imagen de Cristo. Lo segundo es que solo sirviendo nuestro carácter es transformado. Cuando yo sirvo, me parezco a Jesús. Cuando yo sirvo, mi orgullo se crucifica. Cuando yo sirvo, estoy dando. Cuando yo sirvo, estoy renunciando a lo que yo quiero para hacer lo que el Señor quiere. Entonces, la respuesta puntual a esta pregunta tendría que ser, para empezar, es que cuando yo decido servir, decido obedecer al Señor. Hay otra cosa que es interesante, Lester, decir en este punto, que es interesante. ¿Cuánto nos costó a nosotros la salvación? La salvación es por gracia. Amén, así es. El Señor nos amó primero, sin nosotros haberlo amado a Él. El Señor no miró nuestra condición, el Señor no miró nuestros errores, sino que nos amó, nos perdonó, nos tomó en cuenta. Y a todos los que hoy nos están viendo y están conectados, tengo que decirle que el Señor nos amó como somos, nos rescató, nos perdonó, no te pidió nada a cambio, no te cobró por salvarte, te levanta cada vez que te caes. Entonces mi pregunta es, ¿cómo le respondo yo a ese gran amor? O sea, esa sería una pregunta. ¿Cómo yo le respondo al amor de Dios? ¿Cómo yo le respondo a aquel que me amó sin haber yo nacido? ¿Cómo respondo a aquel que dio su vida por mí sin que yo lo mereciera? Porque nadie se merece la salvación. Ninguno de los que estamos aquí nos merecemos haber sido salvados, porque no es por obra, sino por fe y por gracia. Entonces, servir es la respuesta a ese amor. Servir es la respuesta a esa gracia. Servir es lo único que tú y yo podemos hacer en respuesta a ese amor de Dios. No hay otra cosa. Tú no lo puedes pagar. Tú no le puedes pagar en un cheque a Dios lo que hizo. Tú no puedes pagarle a Dios con tus obras. Tú nunca puedes pagarle con tu propia justicia, porque por más que tú te esfuerces, jamás alcanzarás la medida de Cristo. ¿Qué me queda? Servirle a Él. Decirle, Señor, ¿qué puedo hacer por ti? Señor, ¿qué puedo entregar por ti? Señor, ¿cuánto tiempo quieres de mí? Señor, ¿qué quieres que yo haga para ti? Eso es lo menos que nosotros podemos hacer. Esto no es un asunto del plan de la iglesia, de un plan que hace el pan. Esto va más allá de eso. Esto va con la esencia de ser cristiano. ¿Qué es el cristianismo? Es un evangelio de amor. Y el amor me tiene que llevar al servicio.
Y cuando nosotros aprendemos a servir a Dios a través de la iglesia, estoy seguro que aprendemos a ser mejores padres, mejores madres, mejores hijos, mejores profesionales, porque aquel que aprende a servir a su prójimo como Cristo lo hizo, va a servir mejor en su trabajo, en los estudios, en su universidad y donde quiera que va, porque la gente dice, no se trata de la iglesia solo que tú vas, se trata de que tú eres diferente, porque cuando servimos, marcamos la diferencia. Cuando servimos, nos parecemos a Cristo. Cuando servimos, Dios se hace presente en los lugares donde nosotros trabajamos y servimos con amor. Entonces, ¿por qué tenemos que servir? Porque solo así nos conectamos con Jesús. Yo diría que si una persona no sirve, no quiere participar, entonces yo le diría, pregúntate, ¿realmente amas a Jesús? ¿O solamente eres un oidor de su palabra, pero no te has convertido en un discípulo? Un verdadero discípulo vive para servir. Los oidores hay muchos. Jesús lo acompañaba en las multitudes. Eso es normal, la gente puede escuchar. Pero discípulo es aquel que dice, Señor, voy a dar la milla extra. Voy a ir un poco más allá. Voy a dar un poco más. Aquí estoy, Señor, úsame para lo que tú quieras. Eso es servir. Y cuando yo sirvo en mi iglesia, me conecto con Jesús. Eso es lo que yo creo de por qué tenemos que servir a nuestro Señor en la iglesia.